Buenos días, amadas hermanitas. Buenos días, amadas hermanas. El Señor las bendiga. Pues siguiendo con el estudio del capítulo 3 del libro de los Hechos, hermanita, tenemos en el versículo 25 del capítulo 3 que dice: Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Amadas hermanas, eh, aquí el apóstol Pablo les está haciendo un recordatorio, ¿verdad? De que ellos mismos son los hijos de los profetas y que les está confrontando lo que hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Les está confrontando el contexto inmediato a este versículo que viene de, de que han visto el milagro, ¿verdad? Y ellos no se han hecho dueños de ese milagro, sino que han exaltado a nuestro Señor Jesucristo. Por eso le dice el apóstol Pedro así, ¿verdad? De que es por medio de Jesucristo, no ha sido por poder de ellos, sino por poder del nombre de Él. Imaginémonos, hermanitas, que tenemos una familia, que hay una familia que toda la vida, por generaciones, ha vivido en una pobreza tremenda, ha vivido con necesidades y ha vivido una familia muy grande, ¿verdad? Esas familias que muchas podamos conocer con con necesidades y que han vivido en pobreza, pero que de repente, eh, por cosas del destino, encuentran en un lugar, ahí en un rincón de sus casas, ¿verdad? Encuentran un cofre, encuentran un tesoro, por decirlo así, y descubren que hay un documento, que ese documento pues es un documento legal, que les está mostrando que ellos son herederos de una gran fortuna que su tatarabuelo les dejó, que dejó guardada en una cuenta muy especial a nombre de ellos. Entonces, ellos han vivido por generaciones en una gran escasez, ¿verdad? Pero no por falta de riqueza, sino por falta de conocimiento. En este contexto, en esta comparación, tenemos que así estaban los judíos cuando Pedro les habló. Tenían una herencia espiritual, así como nosotros ahora la tenemos, hermano, ¿verdad? Así como nosotros ahora la tenemos por medio de la fe, una promesa antigua hecha desde el padre Abraham, pero ellos no las estaban aprovechando. Jesús, la verdadera simiente, ya había venido y ellos aún lo seguían negando y muchos aún vivían como si nada hubiese pasado, hermanas. Muchos, muchos, la mayoría. Nosotros tenemos, tenemos ese tesoro, pero, pero ese tesoro, hermana, eh, en esta familia que les decía al principio, ellos tenían ese tesoro olvidado. Un tesoro olvidado, un tesoro escondido, un tesoro no revelado, pero que era por ignorancia, ¿verdad? Pero siempre habían vivido en la riqueza, en la pobreza. No nos vaya a estar pasando ahora a nosotros igual, hermanitas. Tenemos tanto conocimiento del tesoro, de la salvación, de la promesa de ese antiguo pacto hecha desde el padre Abraham y que viene a través de toda la palabra del Señor, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hablándonos la palabra del Señor sobre el Mesías, sobre, sobre Jesucristo, el, el que iba a expiar nuestros pecados, el que vino y que los expió, y que es la verdadera simiente en la cual, ¿verdad?, había hecho el pacto nuestro Dios con nuestro Padre Abraham, y que ya había venido y ya vino. Y nosotros sabemos ahora que sabemos que dentro del nuevo pacto, Él nos dijo que iba a regresar. Sabemos nosotros que Él va a regresar, pero no nos vaya a estar pasando, amadas hermanas, como a estos judíos, ¿verdad? Que, que seguían viviendo como si nada había pasado,
seguían su vida después del tremendo hecho de haber crucificado a nuestro Señor Jesucristo, después de haber gritado que cambiando a a un pecador que quitaba la vida por el Salvador de la vida, ¿verdad? Pidiendo a Barrabás y no a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no nos vaya a estar pasando a nosotros que lo tengamos olvidado, que sabemos sus promesas, que sabemos muy bien todo lo que nos ha dejado. Nosotros somos aún más privilegiadas que el pueblo judío, hermana, porque nosotros, nuestros ojos, nuestra mirada, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu no está velado. Cada día lo alimentamos, cada domingo lo alimentamos, cada tarde lo alimentamos, con cada estudio, con cada clase. Pero hermana, no nos vaya a estar pasando que vivimos como si nada hubiese pasado después que recibimos una clase, después que recibimos una exhortación y se nos olvida y en el afán de la vida se nos olvida hasta de que somos cristianas. Por eso Pedro les dice, ustedes, ahora la palabra del Señor nos está diciendo, nosotras también que somos hijas de ese pacto eterno, de ese pacto de que ya está cumplido y vino, murió, resucitó, ascendió y dejó un mandamiento antes de irse nuestro Señor. Ese tesoro espiritual nos pertenece a todas, no lo ignoremos, amadas hermanas. Vosotros sois los hijos de los profetas. Nosotros somos las hijas por medio de la fe en Jesucristo nuestro Señor. ¿Verdad? Este, podemos ir ahí, solo les voy a dar la referencia, hermanitas, por cuestiones de tiempo. En Hechos 9:14, ¿verdad? Tenemos también en Primera de Pedro 1:18, Primera de Pedro 1:19 y Primera de Juan 1:7, hermana, en el contexto de este estudio. El contexto inmediato, ahora nosotros somos nosotros, hermanos. A nosotros nos está hablando, ¿verdad? Nuestro Señor. La audiencia en este tiempo eran los judíos, pero nosotros ahora somos la audiencia que hemos visto no solo un milagro que acababa de pasar en nuestra vida, cada día Dios está haciendo milagros con nosotros, nos está salvando de muchas formas y de muchas maneras, mandando ángeles que nos protejan, hermanos, librándonos en este mundo tan agitado de accidentes, ¿verdad? Librándonos de hasta de enemigos ocultos que ni sepamos, ¿verdad? Que los tenemos. El mensaje central de Pedro conecta el milagro de la promesa del Mesías de nuestro Señor Jesucristo, mostrando que no fue por poder humano, sino por el plan de Dios que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Murió en esa cruz. Tenemos nosotros que, así como ellos, nosotros tenemos que tener nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, cada día viviendo de la mejor manera para ser de bendición, porque cuando dice, cuando dice en, en Génesis, en Génesis tenemos que dice que, que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Eh, Dios escogió a Abraham para bendecir al mundo, hermana, pero realmente cuando le dice en Génesis 22:18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, ahí está mostrando el plan perfecto y divino de que no solo iba a ser un pueblo que Él escogió originalmente, que Él apartó y lo acomodó al pueblo de Israel, sino que desde antes de la fundación del mundo, el plan perfecto de Dios ya estaba preparada también nuestra salvación desde era una salvación universal, porque iba a ser por fe. Pero ellos la recibieron por un pacto, por una promesa, pero nosotros la recibimos por fe y por creer y por andar en los pasos de nuestro Señor. En Gálatas 3:16 dice, no dice las simientes en plural, dice como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es nuestro amado Señor Jesucristo, amada.
tenemos que tener bien recordadito, hermana, bien recordadito, que no se nos olvide que Dios, que anticipó que a través de la descendencia de Abraham iba a bendecir a todas las naciones, ahí estábamos nosotras. Nosotros hemos sido creadas y bendecidas, hermanas. Por lo tanto, tenemos que llevar bendición. No tenemos que quedarnos con ella. Tenemos que tener un corazón misionero, un corazón evangelístico, un corazón en el cual seamos de bendición para nuestras familias, primeramente, de bendición para los que están cerca de nosotros, pero que a la vez viven lejos de nosotros, porque no están viviendo conforme a la palabra del Señor. Y nosotros tenemos que ser ejemplos para ellos. Tenemos que meditar eh, cuántos de nuestras familias están viviendo de nuestra fe. Nuestro esposo está viviendo de nuestra fe. Bueno, pues, los que son casadas, ¿verdad? Yo estoy hablando a mí misma. Eh, Nuestros hijos están viviendo nuestros pasos, están viviendo en nuestra misma fe. ¿Será que sí tienen la promesa bendita, pero no la están viviendo? Nuestros hermanos, nuestras yernos, nuestras nueras, nuestra, nuestro, nuestro contexto inmediato, nuestra familia inmediata, está viviendo este tesoro escondido que tenemos nosotros. Estamos siendo ejemplo para ellos, hermanos. Dice en Romanos 9:8, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los hijos que, de la promesa, perdón, son contados como descendientes. Nosotros somos hijas de esa promesa espiritual, no por linaje físico, sino por la fe en Cristo de nuestro Señor y del pacto que Dios hizo con nuestros padres. Dios no hace pactos al azar, hermano. Dios, los pactos que hace son pactos perfectos, son pactos que Él cumple y que nosotros dentro de ese pacto tenemos también que cumplir, porque recibimos una salvación bendita por fe, pero acordémonos, hermanos, que tenemos que cumplir ciertos mandamientos, ¿verdad? No olvidarnos y vivir nuestra vida como si nada ha pasado, como lo hicieron los judíos. El Señor estableció un pacto eterno. En Génesis 17:7 dice, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por generaciones, por pacto perpetuo. Ahí estamos nosotros, hermanos amadas. Aunque empezó con Israel, fue abierto al mundo entero. En Gálatas 3:29, ya les dije, ya les leí, pero dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham soy y herederos según la promesa. Nosotros somos también, tenemos ese tesoro, hermano. Tenemos que ser agradecidas con nuestro Señor y tenemos no quedarnos con ese tesoro, no esconderlo. Tenemos que vivirlo, tenemos que andar en él, tenemos que ser de ejemplo con nuestros hijos, con los esposos, con nuestros vecinos, con nuestra comunidad, en nuestros trabajos, que no nos tiene que dar vergüenza hablar de ese tesoro que Dios nos ha dado. Entonces, hermanas, hermanitas, hagámonos una reflexión. ¿Qué significa para ahora ser linaje de la fe, ser parte de ese pacto? No somos unas extrañas para Dios, hermanita. Somos hijas de Dios, somos hijas de ese pacto, somos hijas de esa promesa. Hemos venido a ser de bendición nosotros. No se trata solo de recibir, hermana. Debemos de ser canales de bendición y no solo para nuestra familia, sino también para la iglesia, para las personas que nos necesitan, amadas hermanas. Tenemos que ser, tenemos que llevar este evangelio a quienes lo están necesitando. Hemos sido llamadas para vivir con propósito, hermana. No, no para estar aquí por accidente. Nosotros no estamos aquí por accidente. Llevamos un mensaje eterno. Dios quiere bendecir a toda la familia a través de Cristo. Y a veces por pena, porque no queremos que nuestros amadas familias o, o, o los que tenemos alrededor y que están más cercanos de nosotros, ¿verdad? Se sientan incómodos o porque nos van a rechazar o porque tanto los amamos a ellos que no les queremos hablar la verdad perfecta, la verdad de Dios.
la verdad que está escondida en Cristo, que no está escondida, está revelada para el mundo entero, pero que a nosotros mismos a veces la escondemos, hermano, la escondemos voluntariamente. No le queremos hablar a nuestra gente de esta promesa y de este tesoro. Querida hermana, el enemigo quiere hacernos sentir insignificantes, nos quiere sentir que estamos olvidadas o que somos incapaces cuando tenemos ese temor y esa duda de hablarle a nuestros hijos, de hablarle a nuestros yernos, de hablarle a nuestras nueras, de hablarle porque los respetamos más que a ellos quizás que a la misma palabra de Dios. Tenemos que hablarles, hermano. Si no les hablamos nosotros, ¿quién les va a hablar en el mundo? El mundo los está consumiendo. El afán de esta vida los está llevando más a las redes sociales, el amor a las cosas materiales, hermano. No tenemos que hacerles a ellos, aunque, aunque no nos quieran, hermana, aunque les caigamos mal, tenemos que hablarle a nuestros hijos por, porque lo necesitan. Porque si no les hablamos nosotros, nadie les va a hablar en este mundo afuera, hermana. A mí me encanta. Tengo una hermanita que siempre me comenta cómo ella está exhortando día y noche a sus hijos. Y son mayores, hermanas, viven con ella, pero no le dejan de exhortar día y noche lo que Dios ha hecho por ellos. Y gracias a Dios, eso que la hermana está haciendo, Dios un día va a hacer que sus hijos vengan a sus pies completamente y ellos aman al Dios de su madre, pero no andan en el Dios de su madre. Y así estamos también nosotros, hermanos. Así estaban los judíos. Nosotros no vengamos a ser como el pueblo de Israel. No escondamos, no por ignorancia. Nosotros tenemos tanto conocimiento, hermana, y sabemos que no solo tenemos que recibir, también tenemos que dar, también, también tenemos que ser de bendición, pero esa bendición no la estamos compartiendo, especialmente dentro de nuestra familia. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a todas las naciones, y ustedes lo saben muy bien, y dice, cuando manda y le dice a Jesús, empezando desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios nos está hablando a nosotros que tenemos que empezar por nuestra casa, hermano, con nuestros vecinos, en nuestros trabajos y ir de poco a poco. No es que ya vamos a agarrar la Biblia y no vamos a ir allá para Guatemala, a un rincón o donde no ha llegado la palabra. No, tenemos que ir primero a los que tenemos cerca, pero que andan lejos de Dios. Y a veces eso, hermano, no lo estamos haciendo. Así es que, hermanita, que no se nos olvide. Eh, Ahora hagamos estas unas preguntas, hermana. Yo me las hago. ¿He entendido realmente que soy parte del pacto eterno de Dios? He entendido que tengo que vivir conforme a la gracia y cumplir ese mandamiento. Estoy viviendo como una hija de la promesa o como alguien huérfana que no tiene una herencia bendita en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos ser de canal de bendición en mi hogar, en mi iglesia, en mi comunidad? ¿Cómo? ¿Lo estoy haciendo? Cada una tenemos que hacernos esta pregunta, hermano. Yo me las he hecho y he reflexionado. Estoy enseñando la identidad espiritual como cristiana a nueva generación. La estoy enseñando como lo manda la palabra de Dios y no como quizás yo lo crea que tengo que enseñarla, o mucho menos como crean según lo que encontramos a veces. Y ahí lo que dice Internet. Tenemos que ir a la palabra del Señor, hermano, y hacerlo conforme a ella. Estamos permitiendo que el enemigo apague la verdad de quién es Cristo y de quién somos nosotros. Estamos permitiendo que el enemigo no vaya a ganar la batalla. No, hermanita, no tenemos que permitir eso. Amadas hermanas, así como Pedro les estaba diciendo, ustedes son los hijos de los profetas. Nosotros somos hijas de esa fe y tenemos que dar honra y gloria cada día y no olvidarnos después de lo que ha pasado y que sabemos, hermana, y que sabemos que los judíos tienen aún velada su corazón, su mente y sus ojos
hasta que llegue a la plenitud de los gentiles, según lo dice el libro de Romanos. Pero nosotros no estamos veladas, hermano. Nosotros todos tenemos la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis revelada. Tenemos el don del Espíritu Santo. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo intercediendo por nosotros como pueblo suyo, como ese pueblo espiritual y esa promesa bendita. Entonces, nosotros, nosotros, nosotros tenemos que dar aún más cuenta que ellos, hermano. Y acordémonos que, como dice, empezando por la casa, desde Jerusalén, cuando nuestro Señor Jesucristo venga, va a empezar por la iglesia, así como la va a levantar también aquí en la iglesia, por la casa va a empezar el juicio, hermano. Entonces, no olvidémonos que un día vamos a estar ante el tribunal de Cristo y vamos a tener que dar cuenta si hemos sido de bendición, hermano, o si hemos sido de maldición, si hemos sido de gracia y de misericordia, o hemos sido de tormento para alguna hermana, o hemos servido de piedra de tropiezo, hermano. Acordémonos lo que dijo nuestro Señor Jesucristo para que podamos vivir cada día reflexionando y que no se nos olvide después que recibamos cada meditación, cada clase, hermana, de que, de que hay de aquel que haga caer a uno de mis pequeños. Mejor le fuera atarse una piedra de molino al cuello e irse a lo más profundo del mar. Tenemos que tener mucho cuidado de qué manera también podemos estar dañando a nuestro prójimo, a quienes viven con nosotros, a, con quienes convivimos cada domingo en la iglesia o cada día que vamos al día de la semana. También de eso tenemos que cuidarnos, hermano, de lo que andamos en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestras acciones. Queridas hermanas, que el Señor las bendiga, gracias por su paciencia y que tengan un gran y bendecido día el Señor. Le pido al Señor en una oración elevada a Él que por favor nos ayude a reflexionar y que no olvidemos que ese tesoro bendito que tenemos en Cristo Jesús va a venir pronto, hermana, y que no se nos olvide y cuando nos desconectemos y vivamos esta vida en medio del afán y en medio de este mundo tan contaminado y que nos distrae mucho, hermano. Tenemos que orar mucho, tenemos que doblar rodillas, tenemos que clamar para que no se nos olvide y demos la vuelta que ya terminó la clase, pero que el tesoro lo dejamos a un lado y lo volvemos a ver hasta mañana o hasta que nos vuelva a poner Silvita en otra clase. Así es que Silvita, ponenos más seguido. Que el Señor nos bendiga a todos. Tengan un bendecido día del Señor.